Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esa hora es un privilegio especial el poder saludarle, poder compartir con cada uno de ustedes esta transmisión, amados hermanos y amigos que están siempre siguiendo de cerca a este ministerio y edificándose. Es un hermoso día el que el Señor nos regala, una oportunidad muy especial que Él nos concede para que nosotros podamos contemplar su gracia, su amor, sus maravillas, todo lo que Él derrama a favor nuestro y en cada una de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, luego vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a estar meditando unos minutos en una porción de la palabra, la cual deseo que sea de bendición para su vida, así como lo ha sido para la mía. Amado Dios y Padre que estás en gloria, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad tan hermosa, esta oportunidad tan especial, Dios mío, que tú regalas a mi vida, de poder, Dios eterno, compartir con cada uno de mis hermanos y hermanas este tiempo especial, esta reflexión de tu palabra. Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a aquel que se encuentra necesitado de tu ayuda, Señor. Aquel que está enfermo, sánalo, Dios mío. Aquel que se encuentra en problemas, ayúdale a solventarlos. Aquel que se encuentra, Dios eterno, en necesidad, provéele por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahí donde tú te encuentras, a lo mejor sin fuerza, quizás triste, agobiado por las cosas que han acontecido en tu vida en el día de hoy. Pero en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo bendigo tu vida y te invito a que lo creas, que creas que Dios puede hacer algo especial en tu vida y en tu familia en esta preciosa hora, en este hermoso día, para la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, qué bueno es Él que nos concede compartir este tiempo. Dios bendiga a todos aquellos que están ahí pendientes de esta programación. Hoy voy a compartir una reflexión de la palabra en Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo número 14. Vamos a estar meditando del verso 8 en adelante. Capítulo 14 de Éxodo, el verso 8 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Continuamos la lectura en esta hora. Verso 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los volveréis a ver. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que nuestro Dios añada bendición a su bendita palabra en esta hermosa y bendecida hora. Quiero, amados hermanos, que nosotros meditemos
juntos, no solamente yo, usted y yo, en el tema encerrados. ¿Por qué digo encerrados? Vamos a contextualizar un poco el tema. Sabemos que esta historia del pueblo de Dios esclavizado en Egipto y liberado por Moisés es una historia que hasta películas tiene incluso. Hay unas películas que se han hecho de esta historia y es una historia muy conocida. Y dentro de todo ese movimiento que efectivamente es bíblico, que el pueblo cae cautivo por los egipcios y Dios llama a este hombre llamado Moisés para ser el libertador y forma su carácter de una forma tan especial como solamente Dios sabe hacerlo. Dentro de las cosas que suceden, vemos a un faraón que se resistía a darle libertad al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que se resistía y comenzó de alguna manera a negociar dependiendo de la presión que Dios estaba metiendo, porque Dios estaba peleando con mano poderosa, dice, por el pueblo de él, y él estaba a través de Moisés tratando con Faraón, y hubieron muchas cosas que acontecieron, hubieron muchos acuerdos a los que Faraón quería que Moisés llegara. Por ejemplo, en una ocasión le dijo: sí, les doy oportunidad de que vayan y hagan culto, pero no se vayan muy lejos. Les doy la oportunidad de que vayan y que adoren a su Dios, pero vayan solo los adultos, que se queden los niños y que se quede las ovejas, que se queden el ganado, que se queden las pertenencias. O vayan solo los hombres y que se queden las mujeres. Y trataba la manera de dar una libertad condicional. Y Moisés le decía: no, es que yo no he venido solo por una parte. La orden de Dios ha sido liberar a todo su pueblo y nos vamos a ir todos con todo lo que les pertenece a los del pueblo. Y la resistencia se fue presentando aún mayor por parte de Faraón. Llegó al punto que Dios tuvo que accionar a través de las plagas. Llegó al punto que desvaneció el orgullo que este hombre tenía. Y este hombre, cansado de luchar contra Dios y no poder sacar ventaja, les dijo: váyanse, ya no los queremos aquí. Y el pueblo comenzó a marchar, el pueblo comenzó a caminar. Y Dios le da una ruta a Moisés, una ruta la cual él había trazado, la cual él había preparado con un propósito. Y es aquí donde cabe el tema encerrados, porque dice la palabra de nuestro Dios que Él los saca por un camino donde al frente tenían el mar, a un costado tenían un desierto, al otro costado tenían otro desierto, y en la parte de la retaguardia, en la parte de atrás, tenían a Egipto. Básicamente estaban encerrados en una situación la cual posteriormente iba a venir a entristecer sus corazones, y lo hemos visto en los versículos que recién hemos leído. Ya lo vamos a volver a leer para poder entender esta reflexión en esta oportunidad. Llega el momento en el cual ellos van marchando y ellos solamente ven a un lado desierto, al otro lado desierto, ambos extremos, a su diestra y a su izquierda, estaban cubiertos de kilómetros de tierra sin vida. Sabemos que los desiertos se caracterizan por ser lugares áridos, por ser lugares con escasez de humedad, por ser lugares donde las temperaturas llegan a niveles agobiantes que sofocan a cualquier ser humano. Y es un lugar donde
la vida que existe es una vida que ha sabido adaptarse a ese tipo de condiciones, pero para que una persona o para que ciertos animales puedan desarrollarse en ese ambiente es algo imposible. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios, Él ya había dicho anteriormente que iba a endurecer el corazón de Faraón para que éste fuera detrás del pueblo, para que éste persiguiera al pueblo. ¿Y cómo endurece Dios el corazón de Faraón? Muchas veces nosotros podemos entender de que de repente Dios vino y trajo algún espíritu malo sobre la vida de Faraón y lo obligó a que fuera en contra del pueblo de Dios. Pero lo que realmente sucede es que después de todo lo que había pasado Faraón, tenía un rencor, tenía un odio, no solamente con aquel pueblo, sino con quien estaba peleando por aquel pueblo. Y en algún momento dice Faraón, no es posible que nosotros los dejemos ir. No es posible que nosotros permitamos que se nos escapen. No es posible que demos el brazo a torcer totalmente. Ya nos vinieron plagas, ya se nos murieron los primogénitos. ¿Qué más podemos perder? Es necesario seguir haciéndole la guerra. Mire, Faraón era un enemigo completamente persistente. Un enemigo que no se iba a rendir tan fácil. Un enemigo que no había terminado de afrontar o de asimilar un proceso que ya había pasado, de ver tan grande la obra de Dios peleando por su pueblo, que él insiste y dice, vamos detrás de ellos. Dice el versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué significa eso? Habían salido con mano poderosa. No dice manos, no lo dice en un sentido plural, hablando de sus propias fuerzas. En ninguna manera lo habla de forma singular. Dice, habían salido con mano poderosa. Una mano poderosa. Que no hace falta que yo le diga de quién era esa mano poderosa, porque usted, que es inteligente, que es sabio, entiende que precisamente era la mano poderosa de Dios la que los había guiado a salir de Egipto. El que les había abierto las puertas, el que les había extendido la ruta, no era un sentimiento de Moisés, no era un sentimiento del pueblo, era la mano poderosa de Dios que los había sacado. Pero dice este hombre llamado Faraón, preparen los carros, preparen todo nuestro armamento, preparen todo lo que tenemos. Vamos a ir en contra de esa gente, los vamos a perseguir hasta alcanzarlo, porque he aquí, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios para que usted pueda comprender de mejor manera. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Faraón dijo, este pueblo es tan tonto, o su Dios es tan tonto que los ha guiado a un lugar en el cual no tienen esperanza. Los ha sacado de este lugar a un lugar donde solamente la muerte les espera. Porque
Faraón, al igual que muchos o la mayoría o todos los del pueblo de Israel, estaban viendo las cosas únicamente de forma literal. Estaban viendo su circunstancia en base a la razón, en base a lo posible, en base a lo que percibían a través de sus ojos y lo que escuchaban y lo que conocían a través de su razonamiento. Ellos sabían, los egipcios sabían de que ese pueblo estaba encerrado, estaba acorralado, que no tenía salida, porque si salían a la derecha, si tomaban ruta a la derecha, estaba un desierto en el cual no iban a avanzar mucho, no tenían los recursos para poder seguir. Si avanzaban a la izquierda, estaban en las mismas condiciones, y para el frente no podían avanzar porque estaba un mar, el cual no les iba a permitir avanzar, y ya no se podían regresar porque los egipcios ahora venían contra ellos. ¿Alguna vez usted se ha sentido en esas circunstancias? Porque yo sí. ¿Alguna vez usted ha llegado, y es probable que ahora mismo usted esté en una circunstancia donde usted ve para un lado, ve para el otro, ve para el frente, ve hacia atrás, y aparentemente usted se encuentra en un problema sin salida? En un problema donde usted dice, ¿y aquí para dónde me voy? ¿Y aquí a quién le pido ayuda? Enfermedades que a lo mejor nos hacen agotar recursos. Y nosotros vemos por acá el hospital, vemos por aquí el cementerio, vemos por allá más desesperanza, y por atrás todo lo que nosotros hemos hecho, y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer yo en esta circunstancia? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? El pueblo se encontraba en un encierro literal. Es probable que usted se encuentre en un encierro espiritual o en un encierro físico también. Hablando de los problemas y de las dificultades que muchas veces llegan a nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra actitud en medio de esas dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos sentimos encerrados? Porque yo siempre he dicho, cuando hay dinero es fácil adorar a Dios. Cuando las condiciones de salud están bien, es fácil adorar a Dios, es fácil buscar a Dios. Es fácil estar con gozo, es fácil tener buen ánimo. Cuando estamos prósperos, cuando todo en la vida nos está brillando, es fácil adorar a Dios. Aquellos que tienen ese hábito de adorar a Dios, porque a veces lo que hacemos es olvidarnos en las circunstancias buenas. Pero cuán difícil es seguir confiando en Dios, seguir creyendo en Dios, seguir proclamando que Dios está conmigo en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Cuán difícil es seguir afirmando que Dios está conmigo cuando el resultado que el doctor me ha dado es un resultado negativo. Cuán difícil es afirmar que Dios está conmigo cuando me han despedido del trabajo. Cuán difícil es afirmar que Dios está conmigo cuando mis finanzas están por el suelo. Cuán difícil es afirmar que Dios está conmigo y creer que Dios está conmigo cuando mi matrimonio se está destruyendo. Cuando nada de lo que hago me está saliendo bien. Qué difícil es encontrarnos en ese encierro y reconocer de que Dios está con nosotros. Eso es difícil. Dice la palabra de nuestro Dios que en medio de esta situación, lo primero que llegó al pueblo fue miedo. Y ellos, cuando vieron a los egipcios y viendo que no podían correr para ningún lado, dijeron dentro de sí. ¿Por qué sintieron miedo? Porque ellos dijeron dentro de sí, aquí vamos a morir, hasta aquí llegó nuestro fin, aquí hemos de fracasar. Los egipcios vienen con toda su furia por lo que Jehová les ha hecho, por lo que Moisés les dijo. Ahora vienen en contra de nosotros. Y ahí habían niños pequeños, niños de brazos, amados hermanos. Y la gente comenzó a tener miedo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los encierros que la vida nos pone. Lo primero que nosotros hacemos es sentir miedo, es sentir temor. El miedo invade nuestra vida.
El miedo se apodera de todo nuestro ser. El miedo nos hace estar, escuche bien, arrinconados en una esquina de nuestro problema. El miedo nos hace bajar nuestras manos. El miedo nos hace cerrar nuestros ojos. El miedo nos debilita el cuerpo. El miedo nos bloquea la mente para pensar en posibles salidas. El miedo es algo terrible en medio de estas circunstancias. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando ellos alzaron sus ojos y vieron aquella negrura de gente que venía a lo mejor con gritos, y a lo mejor levantando gran cantidad de polvo por los carros, por los caballos que venían marchando hacia ellos, ellos comenzaron a sentir miedo. Pero aparte de eso, y aquí es donde nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, porque el miedo es una reacción, podríamos llamarlo así, una reacción natural. Todos estamos expuestos a tener miedo, todos le tenemos miedo a algo y eso no es pecado. Y en medio de las circunstancias, tampoco es pecado sentir miedo. Ahora, no debemos de permitir que ese miedo nos arrincone a lo más oscuro de nuestro encierro, sino que debemos de buscar la presencia de Dios. Pero el miedo es algo natural, pero lo que viene a continuación, esto sí debe de ser de mucha importancia para nosotros, que no lo debemos de ver como algo normal, y es la murmuración. La murmuración. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando vieron esto, ellos sintieron miedo y clamaron a Jehová. Pero cuando clamaron a Jehová, era tan grande el miedo que sentían que no sintieron conforto, que no sintieron confianza en aquella oración que habían hecho. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido así, que nos arrodillamos y clamamos y pareciera ser que el cielo está cerrado, pareciera ser que nuestra oración no está llegando, pareciera ser que Dios no nos está escuchando? Y entonces vamos con la segunda actitud, que es la murmuración, y comenzamos a cuestionar a Dios. En este caso el pueblo comienza a decirle a Moisés: Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto? Aquí comienza el problema. Aquí comienza la murmuración, porque muchas veces nosotros tenemos Alzheimer espiritual, que se nos olvida las grandes obras que Dios ha hecho con nosotros. Este pueblo ya había visto la mano de Dios allá en Egipto. Este pueblo había visto la mano de Dios de Egipto hasta el punto en el cual se encontraban en este momento. Pero a este pueblo ya se le había olvidado que Dios se había glorificado en ellos poderosamente. Ya se les había olvidado que no habían salido por sus propias fuerzas, sino que una mano poderosa iba con ellos. ¿Cuántas veces nosotros padecemos de lo mismo? Que en medio de las circunstancias difíciles se nos olvida todo lo que Dios ha hecho con nosotros, que en vez de recordar: pero Dios me sacó de tal problema la vez pasada. Pero Dios hizo esto por mí hace un año, hace 2 años, y lo va a volver a hacer. En vez de pensar de esa manera, comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a preguntarle muchas veces a Dios: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿por qué me está sucediendo esta situación a mí? Dios, ¿por qué este problema me ha venido a mí? Dios, ¿por qué mi familia está pasando por eso? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Este pueblo comienza a murmurar y dice: Moisés, allá en Egipto había sepulcros, ¿para qué nos ha sacado a morir a este desierto? Cuando nosotros estamos invadidos por el miedo y la murmura nos comienza a dominar, se nos olvida el propósito el cual nosotros tenemos. Ellos se les había olvidado que Moisés no era quien les había sacado, era Dios a través de Moisés. Y aparte de eso, se les había olvidado que ellos no iban a morir en el desierto, que ellos tenían una tierra prometida. A nosotros se nos olvida también. A nosotros se nos olvida que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. A nosotros se nos olvida también en el problema, en la dificultad, se nos olvida todo eso. Y comenzamos a murmurar. Y le comienzan a decir, estoy leyendo el versículo 11, ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
Ya van dos acciones que nosotros tomamos en medio del encierro. Sentir miedo y comenzar a murmurar. Y hay una tercera cosa, que es sentir el deseo de renunciar. El deseo de renunciar. En medio del problema, en medio de la dificultad, queremos renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar al llamado, renunciar al ministerio, renunciar a la salvación, renunciar a la perseverancia, renunciar al creer en Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, ellos le dicen, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Escuche bien hasta qué punto habían llegado todos los integrantes del pueblo. Estaban diciéndole, nosotros estábamos mejor en Egipto. ¿Cuántas veces ignorantemente, torpemente, nosotros decimos, cuando yo no era cristiano, yo no tenía tantos problemas? Cuando yo no le servía a Dios, yo me la pasaba al suave. Cuando yo no creía en Dios, yo no tenía las dificultades que ahora tengo. Mejor me hubiera sido no haber salido del mundo. Cuando nosotros llegamos a este punto, hermanos, es momento de arrepentirnos. Es momento de no verlo como algo normal. Es momento de comprender que nos estamos alejando completamente del propósito de Dios. Es tiempo de entender que esa no es una actitud normal, que eso no es una actitud correcta delante de Dios en ninguna manera. Este pueblo comienza a sentir el deseo de renunciar, a sentir el deseo de desistir. Ellos dicen, es en vano lo que estamos haciendo. Te dijimos, Moisés, que nosotros queríamos servirle a los egipcios y tú nos trajiste a morir a este desierto. A nosotros nos era mejor estar sirviendo allá. A nosotros nos era mejor estar comiendo bueno allá. A nosotros nos era mejor estar cómodos allá que venir a morir a este desierto. ¿Cuántas veces tristemente nosotros hemos pensado en nuestro corazón renunciar a lo que Dios está haciendo con nosotros? Renunciar a lo que Dios está haciendo por nosotros. Y nos da un desespero por querer volver a los recursos que antes teníamos. Es decir, en medio de los problemas hay mucha gente que siente la tentación de agarrar su arma una vez más. Hay gente que siente la tentación de irse a los golpes para solventar un problema, de tomar sus viejas armas, de tomar sus viejos recursos, de tomar sus viejas salidas. Hay gente que cuando está en este encierro, y aquí quizás me voy a meter a problemas, pero escuche bien, esto lo hago en el amor de Cristo para que usted pueda recibir algo especial en esta hora. Hay gente que en medio de sus problemas que no encuentran salida se vuelven para el brujo, se vuelven para el hechicero, se vuelven para el agorero. Se vuelven, escuche bien, a que allá el brujo les dé algo, que les dé una solución a su problema. Vuelven a donde han salido cristianos visitando brujos. El diablo se ríe de ellos. El diablo se ríe de ellos. Cristianos afirmados en supersticiones. Cristianos afirmados en la suerte. Cristianos jugando la lotería porque creen que de ahí van a encontrar la solución a su problema. Cristianos, escuche bien, que han vuelto una vez más a sus viejos recursos, a sus viejas mañas, a sus viejas prácticas, porque llegaron a un punto donde parecía que no había salida y comenzaron a sentir el deseo de renunciar y ahora tienen el nombre de cristianos, pero por dentro están vacíos, no hay nada de Dios en ellos, solamente son, escuche bien,
una carátula, una presentación, una portada, pero su contenido está vacío. ¿Qué debemos hacer en medio de estos problemas, en medio de estas dificultades? Cuando le estaban reclamando a Moisés, qué hombre tan paciente. Moisés estaba recibiendo todos aquellos insultos, porque la palabra se queda corta, hermanos. Debemos de entender que la palabra resume lo que ahí aconteció, pero usted no crea que solamente eso le decían a Moisés. Le decían cosas peores, cosas horribles, como las que muchas veces salen de nuestros labios cuando no vemos la respuesta de Dios inmediatamente en nuestra vida. Pero este hombre de Dios tan paciente dijo al pueblo: no temáis, en primer lugar, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Escuche bien, hablamos de tres características erróneas que muchas veces adoptamos cuando nos sentimos encerrados en los problemas, cuando nos sentimos encerrados en la enfermedad, cuando nos sentimos encerrados en la dificultad. Tres actitudes erróneas: tener miedo, murmurar y sentir el deseo de desistir. Y ahora vienen las tres actitudes correctas. En primer lugar, Moisés le dice: no temáis. El miedo que ahora ustedes sienten, repréndanlo y comiencen a confiar, comiencen a sentirse inseguros. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dijo el salmista. Eso es lo que primero les dice ese hombre llamado Moisés: no temáis. Hermano, hermana, yo sé que la prueba no es fácil. Yo sé que a lo mejor el temor ha invadido su corazón, que a lo mejor la incertidumbre ha invadido su alma, ha invadido sus pensamientos. El temor se ha adueñado de usted, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le invito a que comience a sentir la paz de Dios en su vida. No tema. ¿Sabe por qué le digo que no tema? Porque la mano poderosa que estaba guiando a este pueblo es la misma mano poderosa que está usted. Es necesario que nosotros nos abandonemos en las manos de Dios. El Señor dijo: el que está en mis manos, nadie lo arrebata. Asegúrese de usted estar en las manos de Dios. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad que venga sobre su vida, asegúrese de estar en las manos de Dios, que ahí se encuentra seguro. No temas. Moisés le dice al pueblo: no teman. Y en segundo lugar le dice: estén firmes. Hermano, no murmure. Es que yo sé que dan ganas de murmurar. Es que yo sé que dan ganas de quejarse delante de la presencia de Dios. Es que yo sé que hay muchas veces que dan ganas de decirle a Dios: pero Señor, yo he tratado de ser un buen siervo, yo he tratado de orar, yo he tratado de ayunar, yo he tratado de comportarme lo más bien posible delante de tu presencia. ¿Y por qué a mí me pasa esto, Señor? Yo ya he pasado por ese sentimiento. Y hay muchos hermanos que han tenido experiencias mucho más terribles y han pasado por ese sentimiento de querer renunciar, de querer murmurar, de querer decirle a Dios o hasta enojarnos con Dios y llegar al momento de decir: no, esto del evangelio no me está trayendo nada. Moisés les dice: estén firmes. Hermano, no tema, y en segundo lugar, manténgase firme. Pablo escribe a los romanos y le dice: gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. ¿Cómo es mantenerse firme? No soltarse de la mano de Dios a través de la oración, a través de la búsqueda. Aunque usted sienta que el cielo está cerrado para usted, aunque usted sienta que clame como clame, no hay respuesta, siga orando, manténgase firme, siga buscando. Hay momentos en que uno ya no haya ni cómo pedirle a Dios la respuesta, sí o no. Hay momentos en que uno dice: pero ya le pedí de esta forma, ya le pedí de la otra forma. ¿Y qué pasa ahora? Manténgase firme.
Confíe que ya le depositó su carga, confíe que ya le depositó su petición y manténgase firme ahí, esperando. Y en vez de querer renunciar, es momento de esperar a ver lo que Dios va a hacer. Él le dice, no temáis. En segundo lugar, estad firme. Y en tercer lugar, le dice, ved ahora lo que Dios va a hacer por ustedes. Ved ahora la salvación que Dios hará por ustedes. Vean ahora la salvación que Dios va a traer sobre sus vidas. Porque los egipcios que están viendo nunca más los volverán a ver. Para resumir, porque esa es una reflexión únicamente para cada uno de nosotros en esta hora. Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Escuche bien, hasta ese momento no había acontecido absolutamente nada. Y Moisés tiene que decirle al pueblo que marche. Y el pueblo muy probablemente se va a quedar y le va a decir, ¿y para dónde, Moisés? Ay, solamente que volemos porque a este lado tenemos el mar, a este lado tenemos el desierto, a este hay otro desierto y allá vienen los egipcios. ¿Para dónde vamos a marchar? ¿Para dónde? ¿Hacia dónde, Moisés? Era la palabra de Dios, fue diles que marchen. ¿Y hacia dónde tiene que marchar el Hijo de Dios? El Hijo de Dios tiene que marchar siempre hacia el frente. No a diestra ni a siniestra, ni mucho menos hacia atrás. Es para el frente, hacia adelante. El camino está trazado. Y le dice a Moisés, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque sabe que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, cuando nosotros vemos las cosas únicamente de acuerdo a la razón, nosotros nos vamos a decepcionar. Pero nosotros tenemos un Dios que no actúa de acuerdo a la razón humana, que no lo rigen las leyes físicas humanas. Tenemos un Dios extraordinario, que tenemos un Dios que no obra de forma natural, sino de forma sobrenatural. Donde no hay salida, Dios es experto en abrir salidas. Donde no vemos respuesta, Dios es experto en edificar respuestas. Donde no vemos alternativa alguna, Dios es experto. Dios ya lo tiene preparado. Dios ya tiene preparada la salida de tu problema. Dios ya tiene preparada la salida de su dificultad. Dios ya tiene preparado lo que era de hacer con usted, lo que era de hacer conmigo. Pero Él está esperando que nosotros no tengamos miedo. Que nosotros nos mantengamos firmes, que nosotros esperemos la salvación que dará con nosotros y que nosotros marchemos, que aunque no veamos aparente salida, el Señor la va a abrir donde nosotros menos esperamos. Donde nosotros menos esperamos. Ay, hermanos, cuántas veces la bendición ha llegado de donde nosotros menos esperamos. Y los egipcios, queriendo hacer lo mismo, dice la palabra de nuestro Dios, que fueron ahogados. Y se cumplió la palabra que Moisés les dijo: estos egipcios que han visto, nunca más los volverán a ver. Hay etapas en la vida cristiana donde Dios cierra ciclos en nuestra vida. Donde Dios cierra etapas. Porque Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y sabe cuál es el propósito de Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Formar nuestra vida. Que nosotros tengamos experiencias con Él. Yo siempre lo he dicho. ¿Cómo voy a hablar del Dios que sana si no he estado enfermo? ¿Cómo voy a hablar del Dios que provee si no he estado necesitado? ¿Cómo voy a hablar de un Dios poderoso si nunca he experimentado su poder? A veces no entendemos por qué Dios nos lleva a un lugar donde aparentemente no hay salida. A veces no entendemos por qué Dios nos lleva al desierto.
En Oseas hay un pasaje de la palabra de nuestro Dios donde Dios dice que llevará a su pueblo al desierto y ahí hablará a su corazón. El Señor nos puede llevar al desierto por muchas razones. Una de ellas es porque a lo mejor nos hemos apartado de Él y Dios nos mete al desierto como manera para que nosotros le podamos buscar a Él. Porque muchas veces si no es de esa forma no le buscamos, porque muchas veces si no es en dificultades nosotros no buscamos de Él. Y a Dios le sería fácil abandonarnos y decirnos, pues hay que se pierda. Pero Él en su gran amor no quiere que yo me aleje. Él en su gran amor quiere que yo vuelva a Él, que yo vuelva a sus brazos, que yo vuelva a su misericordia, que yo vuelva y que no me pierda como hijo suyo de Él. Y otra razón por la cual Dios nos puede llevar al desierto es porque Él quiere formar algo en nosotros. Como el barro en las manos del alfarero, el trato de Dios a través del desierto es para que nosotros podamos ver su gloria. Este pueblo vio su gloria, este pueblo se quedó con la boca abierta y comenzaron a reflexionar y comenzaron a decir por qué tuvimos miedo, por qué murmuramos, se nos olvidó de que Dios iba con nosotros, etcétera, etcétera. Pero esta es una actitud que a este pueblo nunca se le curó. Y espero que a usted y a mí no nos pase lo mismo. Porque este pueblo, cada que tenían una dificultad, comenzaban a renegar, comenzaban a murmurar. Y habiendo visto grandes milagros de parte de Dios, muchas veces nosotros somos igualitos. Cada problema, cada dificultad es una sola renegazón, es una sola quejadera delante de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace cosas en nuestra vida, pero Él sí sabe. Él ya tenía el plan perfecto, el plan exacto con ese pueblo. Hace poco, como familia, tuvimos una experiencia. Es grande el testimonio, pero hay una parte específica que yo le quiero compartir que va enlazado con esta experiencia de este pueblo. Una de las niñas, la más grande que nosotros tenemos, estuvo en el hospital y yo estaba con ella en esa madrugada. Y ella estaba con suero y el suero iba a durar hasta las 8 de la mañana y nos dijeron, yo no sé por qué, pero que no podía ingerir ningún tipo de líquidos, que no podía beber agua. Y mi niña había estado con vómito toda la noche. Estaba con tos. Imagínense cómo a uno le queda la garganta después de vomitar y después de estar con tos. Y uno siente la necesidad de agua para poder suavizar aquel malestar que queda en la garganta. Entonces mi niña estaba dormida, pero como a las 3, 4 de la madrugada se despierta con una sed terrible, hermanos. Una sed terrible y lloraba para que yo le diera agua. Ella no comprendía por qué yo no le podía dar agua, porque estaba conectada. Ella tiene apenas 3 años. Estaba conectada con el suero y ella me rogaba por agua. Y pasó un poco más de tiempo y ella le entró una fiebre horrible, una fiebre tremenda. Y me dieron una bandejita con agua tibia, con unas toallas, para que yo le pasara por todo su cuerpecito. Cuando ella sintió aquello refrescante del trapo que yo le estaba pasando, de la toalla que yo le estaba pasando, ella se sentó inmediatamente en su camilla. Y cuando vio aquella bandejita de la cual yo estaba humedeciendo la toalla para poderle sobre su cuerpecito, ella intentó agarrarla y ya se la iba a tomar. En su desesperación ella vio aquello y fue tan doloroso para mí tener que quitarle aquella bandejita con agua. Y ella comenzó a llorar y comenzó a lamer una de las toallas con las cuales yo estaba humedeciendo su cuerpo. Y ella a lo mejor me veía como el malo a mí, porque ella me solicitaba agua y estando el agua ahí yo no se la daba. Y yo
le dije, en ese momento recuerdo que le dije a ella que era necesario que por el momento no le diera agua. Ella no me iba a entender por qué razón era. Ella no, si yo me ponía a explicarle por qué no podía beber agua en ese momento, era de balde, era inútil, no me iba a entender. Entonces ella lo que comenzó fue a llorar, y mi corazón se comenzó a quebrantar de una forma tan difícil al ver a mi hija en esa condición. Y solo recuerdo esas palabras que yo le dije: es necesario que no te dé agua por el momento. Y a la misma vez yo me puse a orar delante de la presencia de Dios. Nosotros ya habíamos orado mucho. La hermana Delia oró mucho la noche anterior por ella. Otros hermanos, todas 2 congregaciones estaban orando. Hermanos del ministerio de León de la tribu de Judá estaban orando por mi niña. Yo estaba orando y pasó eso. Y la dificultad no pasaba, no menguaba. Y llegó un momento en el cual yo le dije al Señor que qué querría Él, que para qué Él estaba permitiendo eso. Porque hay algo que yo aprendí de mi pastor, que a Dios no hay que cuestionarle por qué, sino que hay que preguntarle para qué. Porque Dios no hace las cosas solo porque sí. Él tiene propósitos, Él tiene planes, Él tiene objetivos los cuales quiere lograr en su vida y en mi vida. Entonces yo le dije a Dios, ¿para qué? Porque aparentemente Dios tenía la posibilidad de hacer, y de hecho Dios tenía la facultad de sanar inmediatamente a mi hija. Y en ese momento Dios habla a mi corazón y me recuerda a mi corazón las mismas palabras que yo le dije a mi hija en aquel momento. Las mismas palabras, Dios las habló a mi corazón y me dijo: es necesario que por el momento no te dé la salida. Porque así como mi hija me veía a mí a lo mejor como: ¿por qué mi papá no me da agua si la tiene ahí? De la misma manera yo estaba viendo a Dios y decía: ¿por qué Dios no me da la respuesta si Él puede hacerlo? Si Él tiene la posibilidad de hacerlo. Pero Dios, con las mismas palabras que yo consolé a mi hija, con esas mismas palabras, Él viene y me consuela a mí y me dice: es necesario que pases por esto, y por el momento no hay respuesta. Eso me confortó de alguna manera, y pues es una pequeña parte de todo lo que nosotros hemos tenido que atravesar como familia, y algún día vamos a compartir el testimonio completo. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces en el proceso nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y no entendemos por qué, si Dios, teniendo la posibilidad de hacer la obra en nuestra vida, no lo hace. ¿Por qué de Dios tener la capacidad de no hacernos sufrir? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Muchas veces lo cuestionamos a Dios, muchas veces le preguntamos a Dios esto, pero Dios sabe lo que hace. En medio de todos esos procesos, incluso hubo alguien que me dijo: si eso, y lo voy a decir con las palabras que él me lo expresó, me dijo: si eso es ser cristiano, está perro. O sea, traducido allá palabras más adecuadas, como quien dice: si eso es ser cristiano, está difícil o no tiene mucho sentido. O sea, ¿cómo es posible de que teniendo, y eso es algo que muchas veces el enemigo pone en nuestro corazón, ese sentimiento: ¿cómo es posible de que teniendo un Dios tan poderoso, cómo es posible que teniendo un Dios que a través de ti ha hecho sanidad en otra persona, no está haciendo nada por tu hija? Eso es algo que muchas veces ataca nuestro corazón, pero debemos de entender que tarde o temprano el Señor va a abrir el mar a nuestro favor. Yo no sé cuál es el problema, cuál es la dificultad que tú puedas estar atravesando, que tú puedas estar pasando, pero debes de entender que debes de estar firme, que no debes temer, que debes esperar, que debes marchar, porque Dios va a romper ese encierro, va a romper
Ese problema va a romper esa enfermedad, va a romper esa cautividad, va a romper ese problema familiar que tú estás viviendo. No sé cómo lo va a hacer. Yo no tengo la menor idea de cómo Dios lo va a hacer, pero te puedo asegurar que lo puede hacer y que lo va a hacer. Porque eres su hijo, porque eres su hija. Y si no eres su hija, si no eres su hijo aún, hoy es la oportunidad para que tú lo puedas hacer. Pon ahí: yo me reconcilio, yo acepto a Cristo. Yo quiero ser hijo de Dios. Ponlo ahí en los comentarios. Y quiero hacer una oración especial por todos en esta preciosa hora. Vamos a orar, le vamos a decir al Señor: Padre que estás en gloria, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia ha sido más que buena, más que maravillosa para con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso y santo de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en esta hora. Fortalece a aquel que se encuentra atribulado. Fortalece a aquel que se encuentra entristecido. Fortalece a aquel, Dios mío, que se encuentra agobiado. En el nombre poderoso de Jesús, alabado y bendecido sea tu nombre, Rey. Amén y amén. Si alguna de las personas que han estado conectados en esta oportunidad quieren arreglar cuentas con Dios o entregar su vida a Cristo, repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Me acerco a ti, me acerco delante de tu presencia, humillado, reconociendo que he fallado delante de ti, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, tu misericordia es tan grande, Señor, que tienes el poder para limpiar mi vida, para limpiar mis pecados de toda maldad. Lávame con la sangre de mi Señor Jesucristo y dame la fuerza de tu Espíritu Santo para poder perseverar hasta el fin. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por perdonarme y salvarme. Amén. Si usted ha hecho esa oración, puede reportarse ahí, puede hacernos saber y vamos a estar orando por usted. Llegamos al final. Gracias a todos. Dios les bendiga, amados hermanos.